Bienvenidos a un nuevo episodio de Háblame Bonito. Yo soy Natalia Álvarez, tu host favorita, y el día de hoy vamos a hablar de algo súper necesario y a la vez muy doloroso, el perdón. Pero no el que damos a otros, sino ese que muchas veces es el más difícil de ofrecer, el perdón hacia uno mismo. ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo soltar la culpa, la vergüenza y la autocondena? Este episodio no es una respuesta rápida, es un viaje. Realmente es una invitación a mirar hacia adentro, a abrazar tu historia y a darte permiso de sanar. Porque solamente cuando nos perdonamos nos liberamos y nos permitimos vivir con verdad y desde la plenitud. El dolor y la culpa no siempre se manifiesta con llantos o con gritos. A veces vive en los silencios, en decisiones postergadas y en las relaciones que evitamos, en el miedo a merecer cosas buenas. Muchos llevamos a cuestas errores del pasado que, aunque parecen enterrados, siguen guiando nuestras acciones desde las sombras. Es momento de hacer un pequeño ejercicio para poder liberarnos y entender un poco cuáles son esos miedos y esas culpas y esas cargas que llevamos. Si puedes, por un momento, cierra tus ojos y piensa en algo que aún no te has perdonado. No lo juzgues, solamente observa. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre este momento? Vamos a dejar un espacio abierto para poder recibir esas respuestas, darnos un momento en silencio, en toda presencia y en la máxima conciencia para que esas respuestas vayan llegando y podamos, sin juzgar, entendernos un poco mejor, abrazarnos y saber que en su momento hicimos lo mejor que pudimos, pero que ahora, en este preciso momento, nos liberamos y nos perdonamos de todo aquello que en algún momento no salió como esperábamos. Y es que perdonarse no es olvidar. Perdonarse tampoco es justificarse. Perdonarse es ver con honestidad, asumir con responsabilidad y hacer una elección desde el amor. Es reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. A continuación, quiero compartir contigo un par de herramientas que estoy segura que van a ayudarte muchísimo en este proceso para perdonarte. Una de esas herramientas es el diario del perdón, que básicamente es escribir cartas de tu versión presente a tu versión pasada en cualquiera de los ámbitos o los aspectos en que necesites hablar contigo, en el que necesites perdonarte, en el que necesites sanar algo, en el que necesites recordarte algo. Y para mí es uno de los ejercicios más poderosos porque siento que es un momento en el que digamos que te centras por completo en decirte cosas que quizás en su momento no pudiste ver o no pudiste hacer o no pudiste decirte o que quizás en su momento lo veías desde otra perspectiva y desde otro parámetro. Entonces es muy interesante cómo la versión actual, que quizás ya tiene más conocimiento, que quizás ya tiene más herramientas, puede transformar la manera en la que tu versión pasada vivió esa experiencia y en qué forma también la entendió y cómo hoy inclusive pudo haber sido o pudo haberse tomado como una herramienta o como una motivación o una fortaleza que en su momento pareció debilidad o pareció fracaso, cómo hoy puede transformar la forma en la que lo ve y la forma en la que lo vive para de cierta manera explicárselo a esa versión pasada y eso ayuda mucho a soltar las cosas, a sanar, a dejar de cargar con pesos que muchas veces, si no somos lo suficientemente conscientes, ni sabemos que traemos, pero es muy interesante lo que pasa con estas cartas. Pueden ser cartas que escribes desde tu teléfono, desde tu computadora, pero yo la verdad recomiendo 100% que sea una carta que se escriba directamente en papel y lápiz o papel y pluma, porque no solamente puedes hacer eso y puedes tachar y puedes regresar al punto en el que te quedaste
o puedes volver a, no sé, como a reafirmar cosas que pensaste sin estarlas borrando constantemente, pero sí tacharlas para volver a renombrar o transformar la perspectiva o la percepción desde donde se toma. Y no solo eso, sino que también al finalizar el ejercicio hay dos opciones. La primera es que la guardes tal cual como un diario en el que después puedes volver y vuelves a leerlo, y quizás hasta volverlo a transformar con versiones futuras. Pero si no, otro de los ejercicios que también te recomiendo hacer es que lo hagas en hojas sueltas, en hojas blancas, y una vez termines el ejercicio, vuelvas a leer punto por punto, vuelvas a entender, y en el momento en el que decides sanar o en el que decides avanzar y soltarlo, puedes hacer un pequeño ritual, un pequeño ejercicio que consta de quemar esa carta. Consta de quemarlo, y en el momento en el que lo quemas es como, de cierta manera, de manera simbólica, es como tu liberación, es como tu renacer, es como tu retomar desde donde estás ahora y dejar de cargar con eso. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que también es muy interesante y es un ejercicio que yo también he practicado y creo que también funciona bastante bien. Y el segundo ejercicio que quiero compartir contigo es el ejercicio de la silla vacía. Este es un ejercicio muy interesante porque consta de que pones dos sillas, una frente a la otra. Puede ser en tu sala, puede ser en tu comedor, puede ser en tu oficina, donde necesites hacerla, puedes hacer sin ningún problema. Pones una silla frente a la otra, en una te sientas tú y en la otra obviamente estás sentando a tu versión pasada. Este ejercicio no solamente funciona al igual que las cartas, con cartas que te escribes a ti o con ejercicios que haces directamente contigo, sino que también, por ejemplo, en el tema de las cartas, puedes realizar cartas a personas a las que necesites decirles algo, a personas a las que necesites perdonar, o inclusive personas que necesitas que te perdonen sin el afán de que realmente exista esa comunicación, porque muchas veces esas personas pues ya no están en este plano, o definitivamente esas personas ya no hay manera de comunicarnos o de acercarnos a ellas. Entonces es una forma en la que podemos sanar para nosotros y soltar también ese perdón que necesitamos muchas veces que las personas nos den, no solamente por cosas que hicimos o dijimos, sino por quizás actitudes o lecciones o aprendizajes que en su momento no entendíamos. Entonces, este ejercicio de la silla es básicamente lo mismo. Puedes hacerlo contigo, tú sentada en una silla o sentado en una silla, y de frente te tienes a ti, y es cuando empieza lo bueno. También puedes hacerlo con tú sentado en una silla y de frente en tu imaginación o desde un punto demasiado profundo y creativo, pones a la otra persona sentada en esa silla también. Puedes cerrar tus ojos para imaginarla, o inclusive yo lo he hecho con los ojos abiertos y literalmente es como si estuviera platicando con esa otra persona, o inclusive muchas veces va a sonar muy loco, de verdad muy loco, pero muchas veces lo he hecho conmigo misma y otras con otras personas, y es muy loco porque a veces como que te llegan respuestas de la otra parte, no sé, es como si en algún momento lograras conectar o canalizar de cierta manera con esa persona y recibieras pequeños mensajes donde te respondes tú mismo, y entonces es más fácil, de verdad es más fácil una vez que tienes la apertura mental, la apertura de tu corazón y la apertura de tus sentidos, de tus sentimientos al máximo. Es mucho más fácil que logres conectar con alguna respuesta o algún mensaje que necesitas recibir en ese momento. Entonces, es muy interesante cómo esto puede ayudarte a avanzar en tu proceso de sanar, en tu proceso de mejorar. Y no solo eso, sino que te ayuda realmente a transformar la manera en la que percibes ciertos acontecimientos de tu vida, ciertos momentos y situaciones que en su momento no entendías o no lograste cerrar ese ciclo, y ahora con estos ejercicios puedes
darle como que otro tipo de cierre en un contexto mucho más consciente, en donde no solamente de cierta manera liberas a las otras personas, sino que terminas liberándote a ti, que es lo más importante y lo más interesante de todo este proceso. Entonces, de verdad te lo recomiendo mucho porque es un proceso que yo he hecho, tanto las cartas como el de la silla. Y de verdad, cuando lo haces, quizás en la primera vez es un poco como raro, te sientes un poco raro, pero mientras más te vas adentrando en el tema de hacerlo consciente y de hacerlo desde un lado como más espiritual, creo que vas teniendo muchos resultados mucho mejores y muchos cambios en tu interior que se empiezan a ver reflejados en tu día a día, de adentro hacia afuera. Entonces, bueno, sigamos con el capítulo porque tengo muchas más herramientas que compartir contigo. Y a continuación quiero compartir contigo una frase clave para este capítulo y sobre todo para el tema de los ejercicios, y es que no me perdono porque haya sido perfecto, me perdono porque merezco vivir en paz. Quiero que te lleves esa frase y quiero que me dejes en los comentarios qué piensas al respecto, cuál es tu sentir, cuál de estos ejercicios es el que has intentado, probado, o cuál de ellos es el primero que vas a intentar o a probar, y que me dejes en los comentarios parte de tu experiencia, de qué otros ejercicios has implementado en tu vida para poder avanzar y de cierta manera sanar, de cierta manera pues mejorar esa versión que fue un poco dolorosa en el pasado, pero que hoy está dispuesta o dispuesto a soltar. Entonces, para mí es muy importante leerte y quiero que me dejes en los comentarios ahora sí que toda tu experiencia y hasta este momento qué te ha parecido este capítulo. Y al final, la verdad es que mucho de lo que no nos perdonamos tiene raíces en heridas más profundas. Por ejemplo, en la necesidad de aprobación, en el miedo al rechazo, en el miedo al abandono o inclusive en ese sentimiento de no ser suficiente. Así que antes de juzgarte por lo que hiciste o no hiciste, lo que dijiste o no dijiste, comprende por qué es que actuaste en ese momento como actuaste y desde qué herida fue que se construyó o se potenció esa parte de ti que quizás hoy necesita ser sanada. Y para eso puede servirte las siguientes 2 preguntas. En ese momento puedes preguntarte qué herida estaba intentando proteger justamente en ese momento, en esa experiencia que estabas viviendo, y qué versión necesitaba amor y no lo recibió, o qué versión necesitaba el apoyo de ciertas personas y no lo recibió, qué versión necesitaba, digamos, puede ser apoyo, puede ser amor, puede ser, no sé, como seguridad, contención, apapacho, palabras de aliento, qué versión necesitaba ser visto. Muchas veces necesitamos más bien que nos vean, sentirnos que nos están poniendo atención. Pero pregúntate, ¿qué versión mía necesitaba tal cosa y no lo recibió? Porque eso te puede dar mucho parámetro de hacia dónde caminar en este proceso de perdonarte y en este proceso de sanar. Y es que vamos a ser muy, muy sinceros, sanar no es algo lineal. Sanar es una espiral, es un sube y baja de emociones, de sentimientos y de acciones a lo largo del proceso de la vida. Y a veces solamente volvemos a esa herida para mirarla desde otro lugar. No es para quedarnos ahí como pasmados en repetir una y otra vez ese acontecimiento o repetir una y otra vez ese mal momento con ese mal sabor de boca o flagelarnos y vivir todo el tiempo con dolor y con cargas, sino que volvemos a ese punto para poder avanzar y verlo desde un lugar quizás
distinto, llamémoslo más elevado, llamémoslo más consciente, llamémoslo más preparados. Simplemente volvemos para poder ajustar lo que necesita ajustarse y poder continuar con nuestro camino. Nunca volvemos para quedarnos ahí. Nunca regresamos para estancarnos, quedarnos y tropezarnos nuevamente con la misma piedra, sino que volvemos para poder entender muchas cosas, para poder gestionar mejor nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras formas de percibir la vida o percibir a ciertas personas, porque muchas veces lidiamos o seguimos conviviendo con esas personas, pero a veces lo hacemos desde un lugar muy negativo porque seguimos en el mismo movimiento estancado, ¿sabes? Entonces es más como para darle un giro a esa energía, darle un giro a ese, pues sí, a esa mentalidad y de cierta manera liberarnos a nosotros para poder vivir de una forma mucho más libre, mucho más creativa, mucho más amorosa, mucho más saludable, no solamente de una salud física, sino de una salud mental, emocional, espiritual y en conexión con todo lo que queremos manifestar en esta nueva etapa de nuestra vida, con las elecciones que a partir de este momento queremos tomar y llevar a cabo. Y entonces es ahí donde comienza toda la transformación interna y externa y de cierta manera también empezamos a pues ser más conscientes y los acontecimientos que se presentan de aquí hacia adelante podemos tomarlos desde otro punto de vista mucho más, pues sí, mucho más amable con los demás y sobre todo mucho más amable con nosotros mismos. Y bueno, desde un punto de vista un poco más espiritual, el perdón no es un evento, sino es un estado del ser. No es algo que haces, sino que es algo en lo que te conviertes. Cuando perdonas y cuando te perdonas, te alineas con tu esencia más pura, que es el amor. Algunas de las cosas que puedes integrar a tu día a día para poder, digamos, de una manera más espiritual, llevar a cabo este proceso, pudieran ser meditaciones que vayan en el tema de perdón, pueden ser meditaciones también o afirmaciones de liberación, como por ejemplo, me libero del pasado, me permito empezar de nuevo y me abrazo con compasión. Esas son un par de afirmaciones que pueden ayudarte muchísimo si las dices o las lees o las tienes presentes en tu día a día, ya sea darle un repaso por las mañanas antes de iniciar tu día para traer una energía un poco más relajada y al mismo tiempo puede ser por las noches para lograr descansar y poder dejarlas mucho más profundo clavado en el subconsciente para que eso empiece a hacer su trabajo. También es una forma muy, muy positiva de trabajar pues sí, justo este proceso del perdón y del sanar. Y es que no hay nada que necesites hacer para merecer amor. Eres amor, aunque lo hayas olvidado. Eso es súper importante que lo tengas en mente y es súper importante que lo recuerdes porque en el fondo lo sabes, pero muchas veces el dolor es más grande y es más pesado que olvidamos y silenciamos mucho de eso que nos dice lo que realmente somos, mucha de esa esencia que realmente quiere darnos el permiso de liberarnos y quiere darnos el permiso de continuar desde un lugar mucho más amoroso para con nosotros mismos. Porque a veces habemos personas, que no quiero decir quiénes somos, pero somos, que es más fácil ser amorosos y ser compasivos y ser, no sé, ser más relajados de cierta manera con otros que con nosotros mismos. Pareciera que a veces podemos ser mejores personas con otros antes que con nosotros mismos
Y eso es un problema porque lo primerito y lo más importante es que lo ideal sería ser así primero con nosotros para después poder entregar lo mismo a los demás. En otros capítulos lo he dicho y lo confirmo en este, que es que primero somos nosotros y si nosotros estamos bien, podemos estar bien con los demás. Entonces, pues bueno, quería compartir eso contigo porque quiero que sepas que no eres el único al que le pasa que es mejor persona con los demás que consigo mismo. Yo muchas veces me he cachado siendo una mala persona conmigo y de verdad me he cuestionado el hecho de cómo es posible que no seas así con los demás y contigo sí. No me considero una persona que sea cruel, no me considero una persona que sea pues como mala o vengativa o cosas así, pero me he cachado muchas veces en donde soy muy cruel conmigo, en donde soy muy mala conmigo, en donde soy muy exigente conmigo y donde pues de cierta manera, pues sí me lastimo bastante fuerte por ese perfeccionismo o por ese, no sé, como esa exigencia que tengo de hacer las cosas y de cómo las quiero y de lo que no sale y de lo que sí sale. Y bueno, ha sido un trabajo que cuando lo comprendí desde una conciencia presente, real y con todo lo que tiene que entenderse, me dolió mucho darme cuenta que era muy, muy cruel conmigo, más que, o sea, inclusive ni siquiera pudiera haber sido así con otras personas, o nunca lo he sido, sino que darme cuenta de eso fue como que se me rompió el corazón y dije, wow, Natalia, perdóname porque no me había dado cuenta y es muy doloroso saber que te hice esto o que te dije esto o que te hice creer y pensar esto cuando realmente no era así y cuando realmente ni siquiera merecías eso, sino que solamente estaba intentando de cierta manera como sobreexigirte y que me entregaras algo desde la perfección, cosa que no existe. Entonces, darte cuenta de eso ya es súper importante y súper interesante porque te invita a ver todos los demás parámetros. Entonces, creo que es válido compartir que yo he sido así conmigo y es válido que tú sepas que si lo has sido, no eres el único y que no estás, digamos, tan mal. O sea, yo cuando lo vi dije, wow, yo creo que soy la única, qué mala onda soy y qué voy a hacer y es que si, no sé, mil cosas empecé como a pensar en negativo y al final me di cuenta de que, a ver, pues puede ser que no nada más sea yo, puede ser que hay mucha gente en este mundo que sea súper cruel consigo mismo y súper cruel con las demás personas, pero lo que me importa es que ya lo entendí y lo que me interesa aún más es que lo voy a cambiar y lo voy a trabajar porque así como soy con los demás, también quiero ser conmigo, así como soy de que apoyo, que doy seguridad, que trato de estar ahí como con la energía positiva y de entregar cosas lindas, también quiero entregarme eso a mí y creo que por ahí es por donde debemos de empezar. Pero bueno, sigamos con el capítulo. Y algo sumamente importante es que perdonarte también es aceptar que puedes elegir qué historia contar sobre ti, porque no eres el error, eres quien lo superó. Tampoco eres la herida, eres quien la transformó en medicina para poder seguir avanzando. Tienes que saber que puedes reescribir una y otra vez la narrativa y preguntarte cómo es que contarías tu historia desde el aprendizaje y no desde el dolor o no desde la herida. Puedes inclusive agregar a eso actos simbólicos justamente como el que te mencionaba de quemar la carta o inclusive si no quieres quemarla, pudieras también tomar una maceta, poner una planta súper linda que a ti te encante, poner esa carta dentro y de manera simbólica plantarla como una semilla con la intención de transformación o con la intención de renovación completa. Entonces, eso me parece sumamente importante porque, ojo,
no es que mientas en tu historia, es que cuentes tu verdad desde un lugar mucho más consciente y con el aprendizaje y las lecciones que todo ese dolor en algún momento te causó. Porque justamente no eres el error, no eres la herida ni el dolor, eres quien superó todo eso y eres quien transformó todo eso que en algún momento dolió para poder avanzar y poder convertirse en la persona que eres hoy. Entonces, eso es mentir y reescribir la historia, la verdad, desde un lugar mucho más consciente, es algo sumamente, pues, en primera es muy diferente y es sumamente como que tiene muchos beneficios si es que ahora deseas transformar tu vida y si es que ahora deseas reescribir esa historia para contarte a ti en primera, a ti, una historia mucho más agradable, una historia donde eres tu propio héroe y no tu propio enemigo, y una historia donde sales de cierta manera, donde triunfas, en lugar de la historia donde todo el tiempo estás, de cierta manera, como uno lo ve, como fracasando. Entonces, es muy interesante cómo puedes contar una historia triste y desolada y donde te pones quizás en una posición. Muchas veces nos ponemos en posiciones que ni siquiera nos gusta, pero es como si en automático solo conociéramos esa verdad, como si solamente fuéramos eso, sin entender que hay otra parte, otra versión renovada de esa misma historia que es mucho mejor porque nos hace en primera sentir mejor, nos hace ser más conscientes y también esa historia muchas veces nos hace aplaudir las cosas por las que pasamos, las cosas que superamos y sobre todo nos hace ver la vida desde otro parámetro un poco más no solamente consciente, sino que más liberador, no como una historia que está escrita para siempre, sino como algo que podemos reescribir una y otra vez desde un lugar súper amoroso y desde un lugar donde también nos beneficie a nosotros el decir, me levanto con más motivación, porque ya no voy a contar esa historia, porque mi historia ahora es de que triunfé, salí adelante, logré esto, me falló el otro, pero aprendí esto y ahora no me vuelve a pasar. Ahora me permito avanzar y acepto que puedo contar una historia que no sea la trágica historia sobre mí, sino puedo contar una historia que sea positiva, puedo contar una historia que transforme no solamente mi vida, sino inclusive mi historia pueda transformar la vida de otras personas. Eso es lo mejor que pudiéramos hacer para poder tocar los corazones y las almas y las vidas de otra gente, no necesariamente a niveles masivos, sino simplemente con la gente con la que nos rodeamos día a día o que nos encontramos en el camino. Dejarles un mensaje positivo y que ellos reescriban ese mensaje a su modo y que tomen lo que mejor les convenga para su propia historia. Y bueno, ahora sí nos vamos con el cierre y la reflexión final de este episodio, que es un episodio que de verdad me ha encantado, que estoy amando y que estoy disfrutando profundamente porque creo que es un episodio súper personal. Y es un episodio que creo que muchos de nosotros estamos sintiendo, que muchos de nosotros vivimos día con día y que muchos de nosotros necesitamos. Entonces, bueno, solamente quiero darte las gracias por caminar conmigo en este espacio. Quiero recordarte que no hay camino más valiente que el de mirar hacia adentro. Ojo, de mirar hacia adentro con amor y que quizás hoy no resolviste todo, pero ya diste un paso y ese paso es suficiente. Entonces quiero dejarte con una afirmación y al finalizar espero que me dejes en los comentarios tu opinión,
tu proceso, que me cuentes un poquito de cómo lo estás llevando, si hay algún ejercicio que desees agregar o inclusive si alguno de estos ejercicios lo has hecho, lo has practicado y el cómo te ha beneficiado en tu día a día. Pero bueno, vamos con la afirmación que es: hoy me elijo con amor, hoy suelto el peso de la culpa y hoy me permito ser libre y vivir en paz. Repetimos, hoy me elijo con amor, hoy suelto el peso de la culpa y hoy me permito ser libre y vivir en paz. Nos vemos en el próximo capítulo. Si este episodio te gustó, no olvides compartirlo con quien más lo necesite y nos vemos a la siguiente. ¡Chao!